amigos, buenas noches, se ha conocido que mañana la Comisión de Constitución citará al Premier. La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, ha invitado al Premier Salvador del Solar para que exponga los alcances del proyecto de ley de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones. Esto ocurrirá en la sesión inaugural de la Comisión de Constitución. Por supuesto, como hemos venido tocándolo en este programa los últimos días, hay posiciones a favor y en contra, más allá del adelanto de elecciones, de lo que sería la eventual cuestión de confianza que podría presentar el Ejecutivo, digámoslo así, como una suerte de arma única que tendría para ejercer presión y que el Congreso apruebe finalmente este proyecto de ley. Entre quienes están en contra se encuentra el constitucionalista Aníbal Quiroga, con quien nos vamos a enlazar en minutos, ¿no? Y hay un grupo de 10 abogados constitucionalistas, en realidad, que han referido su oposición, básicamente porque el proyecto involucra una reforma constitucional. Entonces, si bien, como sabemos, el presidente de la República tiene la capacidad, la iniciativa de poder presentar una reforma constitucional, sin embargo, no la puede observar cuando esta haya sido aprobada por el Congreso, de repente, seguramente después de algún debate o modificación. Quienes piensan lo contrario, ¿no?, como hemos tenido también algunos prominentes abogados en los últimos días, señalan que más bien no tiene nada que ver el hecho que no se pueda observar una reforma constitucional emitida o producida por el Congreso, porque finalmente esto de ninguna manera limitaría el carácter de la cuestión de confianza, que en realidad no tiene parámetros definidos. Prácticamente, según esta opinión jurídica, el presidente de la República puede interponer una cuestión de confianza casi por cualquier cosa. Ahora sí nos enlazamos en la línea con el constitucionalista Aníbal Quiroga, a quien le agradecemos esta comunicación. Doctor Quiroga, queríamos por supuesto hablar de los alcances del comunicado dado a conocer ayer. Buenas noches. ¿Cómo está, Enrique? Buenas noches. Cuéntenos, por favor, el tema de la oposición con respecto a lo que sería una eventual cuestión de confianza o una supuesta inconstitucionalidad en el caso de que el presidente o el gobierno del presidente Martín Vizcarra se decidiera por interponer una cuestión de confianza en medio de este debate. Bueno, no es tanto el punto central del comunicado, ¿no? El punto central del comunicado que hemos firmado algunos profesores de Derecho Constitucional, entre ellos 3 expresidentes del Tribunal Constitucional y un personaje tan importante como Amigo García Belaúnde, radica en llamar la atención acerca de la complejidad y la dificultad de alterar el periodo presidencial, el periodo congresal. Ese es el núcleo central, el recorte inopinado del mandato presidencial y congresal que se anunció el 28 de julio y que recién el Consejo de Ministros aprobó el 31 de ese mismo mes. Es decir, primero se anunció y luego se aprobó el proyecto de reforma constitucional. Entonces, ahí hay una contradicción porque se habla que hay instituciones que están en la Constitución, que el presidente está haciendo uso legítimo de los instrumentos constitucionales, pero el recorte del mandato presidencial no está en la Constitución. Tal no está que lo que se ha presentado es un intento, una iniciativa de reforma constitucional. Habría que modificar la Constitución para que eso sea así. Uno de los temas que se debate es si además se puede forzar u obligar al Congreso a hacer esta reforma bajo el tema de una cuestión de confianza, que es un tema debatible, ¿no? Yo concuerdo con usted que la cuestión de confianza se puede presentar por cualquier cosa, eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, porque esta institución ha sido, digamos, mal entendida y mal leída por su poco uso, ¿no? Es una institución tomada del derecho parlamentario que tiene básicamente por finalidad ratificar la confianza en un funcionario público, no en el proyecto que haga, no de la política que haga. Entonces, nada impediría que se haga una cuestión de confianza, se aprueba la cuestión de confianza, pero no se aprueba la reforma constitucional. En ninguna parte de la Constitución se dice que el dar una cuestión de confianza vincula al Congreso a aprobar la política o la ley, o en este caso, el proyecto de reforma constitucional que se plantea.
Muy bien, yo le agradezco este enlace, vamos ojalá poder conversar en los estudios en los próximos días, pero quería despedirlo con un comentario sobre el caso de este abogado Adolfo Bazán, que sin duda pues ha dado muchísimo que hablar, no solamente en las redes sociales, en los propios medios de comunicación. Este señor se estaba yendo, ¿no?, hoy, y bueno, hemos escuchado incluso hasta los comentarios, hemos tenido el noticiario, el comentario de uno de los vecinos que ha confirmado el tipo de conducta que tenía esta persona. ¿Cómo se debería desarrollar este caso luego de las 2 semanas de impedimento de salida del país que se le ha interpuesto? Bueno, yo diría, y digamos, haría un pensamiento al revés. Yo creo que siendo válido lo que usted plantea, creo que ha sido significativo que desde la empresa aérea, las autoridades de migraciones y la propia sociedad civil se ha puesto en marcha esta mañana para impedir lo que era claramente lograr una impunidad, es decir, evadir el sistema de justicia, porque el impedimento de salida tiene por objeto radicar a una persona frente a la autoridad judicial que lo va a investigar, en este caso el fiscal y el juez que tendrán que abrir proceso por los delitos por los que es acusado. Lo que me ha sido significativo, a diferencia de otras veces, es que hemos visto que por inoperancia del sistema legal, la gente sale casi en las narices de las autoridades, no se puede hacer nada y se genera un sentimiento de impotencia. Es que todo el mundo se ha movilizado, empezando por los trabajadores de la TAM, para impedir una cosa que era absolutamente grosera, y es que se fuera del país en las narices de todo el mundo. Y entonces, un poco tarde, pero finalmente lo ha hecho, la autoridad fiscal ha reaccionado, el Poder Judicial ha reaccionado, y hay un impedimento de salida. Lo que en este caso tiene que hacer es formalizar la investigación, formalizar la denuncia y formalizar el proceso preparatorio ante el juez competente, y que se hagan pues las indagaciones y la determinación de la responsabilidad que corresponda. Muy bien. Muchas gracias, doctor Quiroga, por acompañarnos esta noche por la línea telefónica, y precisamente le vamos a dar la bienvenida a Ángel Delgado, otro de los constitucionalistas que ha firmado este pronunciamiento, ¿no?, contra el adelanto de elecciones en buena medida. ¿Cómo está, Ángel? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, y muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, al final esto es un debate nuevo. Hay posiciones, digamos, planteadas en ambos sentidos. Incluso sabemos que en el propio Tribunal Constitucional hay posiciones planteadas seguramente en ambos sentidos. Pero finalmente eso se trata de un debate más de naturaleza política que jurídica. Bueno, es un tema cuyo inicio, cuyo impulso es político por antonomasia, pero tiene consecuencias jurídicas, porque la acción política, como dicen algunos, no es libérrima en el Estado constitucional, porque podría ser abusiva y podría ocasionar perjuicios. Por eso en el Estado democrático de derecho, el poder político se somete al derecho, y la actuación política de las personas y los gobernantes tiene que estar encauzada por esos rieles que son justamente las normas constitucionales, cuyo propósito es evitar que el poder se concentre y no agreda, y que queden a salvo los derechos fundamentales de las personas. Pero reconozcamos que aquí el derecho no tiene una interpretación unívoca, o sea, hay un debate en torno a esta situación, y también reconozcamos, porque hemos estado entrevistando los últimos días posiciones de ambas orillas, digamos, reconozcamos también que acá lo que ha pasado es que tienes, dentro de lo que se supone que es un sistema presidencialista, una importancia o un peso inusitado del Parlamento, obviamente pues en la situación en la que vivimos, con signos distintos en el Ejecutivo y el Legislativo, y prácticamente esto por momentos se ha convertido en un régimen parlamentario. No sé, al contrario, yo creo que lo que estamos viviendo, aquí cito a Víctor Andrés Belaúnde, introduzcamos la institución cuasi parlamentaria, y que bueno, adelantemos pues las elecciones. No, yo creo que al contrario, el que gobierna, y por eso el gobierno está en manos del Poder Ejecutivo, maneja la totalidad del presupuesto, tiene una inmensa burocracia, el jefe de Estado es el jefe de las Fuerzas Armadas, y se hace frente a un Parlamento que tiene apenas el 0.6% del total del presupuesto, tiene un personal limitado para su actividad, y además donde su función no es hacer obras, no presta servicios, ni siquiera autoriza cosas para la vida cotidiana. Eso hace que la gente no entienda cuál es el rol parlamentario, y entonces no entiende que la labor del Parlamento fundamentalmente es controlar al poder político y dictar esas normas generales
que son el marco para la actuación pública. Pero efectivamente yo sí coincido en que ha habido un enfrentamiento de poderes cuya fuente todavía yo no la termino de entender, porque ve usted, se ha hecho mucha analogía con lo que sucedió a comienzos del año 2000, ¿no? Donde hubo una situación tan crítica, la salida de una dictadura hacia la democracia que obligó a cortar los mandatos parlamentarios y presidenciales y adelantar elecciones. Pero en esa oportunidad yo quisiera recordarle a los amigos que nos escuchan, por lo menos había dos visiones del mundo enfrentadas. Unos que creían de que era lícito un gobierno autoritario para combatir al terrorismo, establecer los niveles macroeconómicos equilibrados, reinsertarnos en el mundo, por un lado, y quienes creíamos, nosotros entre ellos, de que estábamos ante un régimen dictatorial, abusivo, violentaba las libertades. Esos eran los fundamentos de fondo, pero hoy día en el cual la mayoría de la clase política en el Parlamento y en el Ejecutivo están de acuerdo en las políticas de desarrollo, en mantener los equilibrios económicos, donde el debate no es sobre si se pone más impuestos o no, sobre si se va a privatizar o nacionalizar alguna actividad, uno no termina de entender por qué estamos en una situación tan grave para la estabilidad democrática del país. Esa pregunta se la podríamos hacer a Keiko Fujimori también, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, pero... Has visto la vacancia de un presidente, has visto la censura de otros ministros, comenzó con el señor Saavedra, siguió para adelante, se bajaron un gabinete, ¿no? El Congreso también tendría que haberse dado cuenta que gastó su bala de plata, se bajaron el gabinete Zavala también. Es probable, no, pero hablando del primer punto de bajarse un presidente, yo quisiera ahí destacar los roles protagónicos que tuvo, por ejemplo, el señor Villanueva, que hoy día está procesado, haciendo los lobbies, me refiero impulsando la segunda ¿no? vacancia, ¿no? Y si bien los fujimoristas aportaron los votos, los que tuvieron ganancias, todo fue el propio Vizcarra, que como decía el primer Cheput, traicionó a Pedro Pablo Kuczynski. Eso lo dejo nomás ahí para conocimiento. Efectivamente, estamos ante responsabilidades compartidas y la verdad... No, pero asumió, también valgan verdad, asumió su papel constitucional, ¿no? En ese momento, en fin... No, sí, pensó lo ayudó, pero no se olvide usted que había una tesis en el grupo político de Pedro Pablo Kuczynski de impedir de que renunciaran los vicepresidentes para forzar a un adelanto de elecciones si es que el entonces presidente del Congreso, Galarreta, asumía, lo iba a hacer por 4 meses, 5 meses, y entonces se adelantaba el cronograma electoral. No, eso no sucedió, pero en fin, hay responsabilidad. Y yo lo que decía es lo siguiente, que no es dable que nosotros, pasajeros de un ómnibus, tengamos que soportar las maniobras temerarias de los conductores, porque pueden llevar el ómnibus al vacío, al precipicio, para grave daño de todos. Para terminar, la pregunta al analista, ¿presentará la cuestión de confianza el gobierno, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre la convención? Bueno, ¿vamos para allá? No, yo creo que mire, yo veo difícil el asunto. En primer lugar, la posición nuestra está expresada ahí, no la voy a repetir. Creo que no cabe en materias de cambios de la Constitución la cuestión de confianza. Porque es en aquellos temas en el cual el presidente es competente, en materia de agricultura, salud, educación, pero se le aceptaron. Esa es otra cosa, pero esa es una vacilación, una capitulación del Parlamento a mi juicio. Ahora bien, yo tengo la impresión la siguiente. Hubo una sorpresa que algunos analistas lo advirtieron, porque muchos esperaban de que en el discurso del 28, en el mensaje iba a haber una nueva cuestión de confianza, justamente sobre el proyecto de ley, sobre el proyecto de reforma relativo a la inmunidad parlamentaria. Entonces, con eso, de esa manera, decían algunos, el presidente iba a seguir presionando al Parlamento y eventualmente cerrarlo. En lugar de eso, cambió los términos y planteó el acortamiento de su mandato y la salida de él con adelanto de elecciones conjuntamente con los parlamentarios y demás. En consecuencia, si no lo ha hecho en ese momento donde uno podía debatir si era dable o no, ahora, por ejemplo, mire usted, hacer cuestión de confianza para que los parlamentarios violenten la Constitución, acortando los mandatos cuando esta dice estrictamente que son 5 años, casi parece un golpe de Estado. Gracias. En consecuencia, el costo político para el presidente y los ministros que lo acompañen puede ser muy grave en el futuro. Deben aprender de la historia peruana y ver lo que le ha pasado a quienes dieron un zarpazo contra la institucionalidad política,
para no caer en esos mismos errores. No es la situación del 2000, ¿eh? No, pero perdóname. El 92, perdón, no es la situación del 92. Pero perdón, tiene una mira, por lo menos el golpe de Estado fujimorista intentó ser legitimado con una asamblea constituyente, el Congreso Constituyente Democrático. O sea, el Fujimori dictador entendió que los cambios constitucionales tenía que hacerlo a través de una asamblea constituyente. Hoy el señor Vizcarra considera que él tiene el poder constituyente y él, presionando al Congreso, puede hacer que se modifique la Constitución en términos que le favorezcan y le interesen. Y eso realmente es extraño a la lógica constitucional. Muchas gracias, Ángel Delgado, por acompañarnos. Muchas gracias. Esta noche en Caracas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Le damos la bienvenida a Arci Medina, de Vida Internacional, que por supuesto conoce muchísimo el ambiente parlamentario, también el ambiente del Ejecutivo, pero conoce mucho cómo se ha ido moviendo este Parlamento, los esfuerzos de reformas y demás. Percy, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay salida en una situación como esta? Bueno, si hay salida la tienen que construir los actores políticos, ¿no? Porque lo que creo que está faltando aquí es capacidad de diálogo y que busquen algún entendimiento, porque esta crisis ya está demorando demasiado. Está demorando demasiado, Ciertamente, ¿no? Mañana se ha invitado a Salvador del Solar a la Comisión de Constitución. Ayer vimos la promulgación de las cuatro normas de reforma política, ¿no? ¿Es esto un avance? ¿Esto podría trazar un derrotero de alguna manera? Porque hay quienes dicen, oye, no sueltes la reforma, es el momento de llevar a cabo la reforma. ¿Ya se perdió ese impulso? Yo creo que es un avance importante, pero es una reforma todavía trunca. Es decir, estas son cuatro de un conjunto más grande de leyes que tendrían que complementarse en este segundo semestre. O sea, para poner solo un ejemplo, se ha aprobado el delito de financiamiento ilícito, pero esto iba aparejado a una serie de otras sanciones, como las sanciones políticas, por ejemplo, o la posibilidad de que la OMP tuviera capacidad de fiscalizar más claramente las finanzas partidarias. Entonces, si es que eso no se aprueba, es como una reforma a medias, ¿no? Lo mismo ocurre con otras reformas que requerirían pues un trabajo un poquito más articulado. Todo el paquete que tiene que ver con gobiernos regionales y municipales no se ha abordado. No se ha abordado. No se ha abordado, no se ha discutido siquiera. Que es buena parte del problema, ¿no? Que buena de repente parte no está en los titulares todos los días, pero la política regional, ¿no? Efectivamente. Hay que rehacer la política regional, hay que fomentar que los partidos políticos tengan peso en las regiones, ¿no? Que es algo que no está ocurriendo. Y esto tendría que ser el complemento justamente de lo que se ha buscado hacer con las nuevas reglas de inscripción de partidos. Que haya comités en las regiones, que esos comités puedan ser fiscalizados, etcétera, y ahí hay que revisar las facultades que tienen los organismos electorales para garantizar que el padrón de afiliados esté actualizado, en fin. O sea, hay un montón de trabajo de filigrana que todavía no se ha. ¿Habría motivo entonces para poder trabajar esa reforma? Tendría que hacerse. Debería haber, pero miércoles 4, aclaro, es la invitación a Salvador del Solar a la Comisión de Constitución, va corriendo el tiempo. Pero digamos que el presidente está recogiendo sin duda cierta, y ahí lo está haciendo con, me parece, olfato, ¿no? Hay pues una percepción de la gente que dice, sabes que ya no quiero saber más. Y claro, se opone a esto, efectivamente, el cuidado extremo que debemos tener con el orden democrático, el hecho de no tener que patear el tablero incluso en circunstancias tan difíciles como las que ha vivido el Perú en los últimos años, pero hay una sensación de hartazgo entre mucha gente que dice, sabes que ya no quiero escuchar más de este Congreso, ya no quiero más. ¿Hay una posibilidad de salir adelante así? O sea, efectivamente, ya pues adelantemos las elecciones. Bueno, yo creo que la gente se cansó de los dimes y diretes, de las acusaciones y de que no hay un panorama claro, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla de la posibilidad de plantear una cuestión de confianza. Un grupo de constitucionalistas dicen eso no se puede, otro grupo dice sí se puede, y la gente, digamos, Claro. ¿qué cosa ve en eso? Claro, parece ya un debate partidario. Digamos, ¿en qué creemos frente a esto, no? Entonces, a mí me parece que hay una responsabilidad de los políticos también de hacer su trabajo, y el trabajo de los políticos es conversar y ponerse de acuerdo, ¿no? Y eso es interesante porque la inestabilidad política la estamos viviendo en todo el continente, ¿no? Ahora, Efectivamente, ¿no? hay cambios en... De Bolivia, Ecuador, el presidente está con 6% de popularidad, Brasil, ni qué decir, ¿no? Argentina, ¿no? Y claro, tampoco se ven situaciones como las que estamos viendo ahora mismo en el Perú, ¿no? Y a 40 años de la tercera ola democratizadora, ¿no? Cuando todas las dictaduras del continente se convirtieron en democracias, pensábamos que íbamos hacia el afianzamiento de la democracia en todos lados. Y lo que vemos es que hay problemas en muchos países, ¿no es cierto? O sea, Venezuela ni qué decir, pero también Nicaragua y en varios otros lugares hay tensiones.
Entonces, el Perú también es visto desde fuera como un escenario complejo, porque parecía que estábamos afianzando nuestras instituciones y que nos encaminábamos a consolidar la democracia. Y sin embargo, la turbulencia desde fuera se ve con mucha preocupación, porque se dice, bueno, eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? ¿Qué escenario podría preverse para la democracia peruana en algunos años? ¿Hay el riesgo de un populismo de extrema derecha, de extrema izquierda? ¿Hay el riesgo de que, porque sin partidos políticos, digamos, la democracia peruana es caracterizada como una democracia sin partidos, ¿no? Entonces, partidos muy débiles, prácticamente colapsados, instituciones frágiles, una cultura democrática, digamos que en proceso de construcción. Entonces, en ese escenario, ¿qué le espera a nuestra democracia, ¿no? Y ahí muchos observadores internacionales dicen, bueno, o los peruanos y peruanas se ponen las pilas y construyen instituciones y generan certeza en cuanto a cómo van a funcionar esas instituciones, o están a la deriva de lo que pueda venir, y los vientos pueden soplar hacia la extrema izquierda, a la extrema derecha, el populismo, en fin, y ya vemos en el mundo, incluso en Europa, ¿no es cierto?, cómo hay fuerzas más bien xenófobas, nacionalistas, hasta cierto punto retrógradas en mucho lo que tiene que ver con los derechos de la gente. Entonces, no quisiéramos ver esos aires por aquí, ¿no? Segundos que nos quedan. ¿Cuál es la voz que no estamos escuchando en este? ¿Cuáles son las voces que no estamos? Porque estamos enfrascados en este ejecutivo legislativo, por ahí los empresarios, ¿no? Algo han dicho, pero ¿cuál es la voz que no se está escuchando que debería hacerse escuchar? Bueno, quizá la voz de la gente común y corriente que lo que quiere es crecimiento, quiere bienestar, salud, seguridad, quiere educación, ¿no? Y entonces todo este debate está como en las nubes, ¿no? Y la gente quiere que le resuelvan sus problemas concretos, ¿no? ¿Qué cosa se le dice a la persona común y corriente que está preocupada por el empleo, que está preocupada porque la migración venezolana le está quitando puestos de trabajo, por ejemplo, a la gente, lo cual es un problema grave, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido un pueblo solidario y sería muy, muy serio que de pronto nos convirtiéramos en un grupo de xenófobos, ¿no? Pero la gente tiene preocupaciones que el Estado tiene que responder, ¿no? Ojalá que este malestar pueda procesarse de la mejor manera posible y sobre todo democráticamente. Gracias, presidente Medina, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa, no se vaya. Para el 4, entonces, el premier convocado para la Comisión de Constitución, pero para el 5, ¿no? Se convoca una marcha bajo el lema "Que se vayan todos", marcha que organiza pues algunos grupos de la sociedad civil. Así estamos. Sigan ustedes con los deportes, relájense un poco, olvídense de la situación política, sigan ustedes en TV Perú y toda la información deportiva con Lucho Trizano. Buenas noches.